buenas tardes, muy buenos días o buenas noches, dependiendo el horario en el que estén sintonizando este podcast, Ecos de la FAD. Este es nuestro tercer capítulo y hoy tenemos a otro invitado especial, muy especial. Nuestro invitado del día de hoy es egresado de la Academia de San Carlos, de una de las carreras que llegaron en su momento a fusionarse entre diseño y comunicación, diseño gráfico y comunicación gráfica. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Benjamín Sánchez Correa. Maestro Benjamín, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenas tardes o buenos días, como decías. Así es. Gracias por aceptar la invitación a charlar el día de hoy con nosotros en este programa. Bueno, es un podcast que tiene la intención de recuperar parte de la historia oral de nuestros académicos de mayor antigüedad, de mayor trascendencia, tanto artística, diseñística, académica y de investigación. Y en este caso, pues, tú eres uno de los representantes con mayor trascendencia en el ámbito del diseño y la comunicación gráfica. Y bueno, también los que te conocemos dentro de la fotografía. Así es que muchas gracias por aceptar. Por la invitación. Me da mucho gusto que me permitan participar en esta serie, que me parece que es muy importante porque nos permite conocer de alguna manera todos nuestros antecedentes, o lo más posible de nuestros antecedentes, y sobre todo de la tradición oral, porque mucho de esto no está escrito en ningún lugar. Así es por eso que tenemos la intención en este podcast de recuperar toda esta parte de la historia oral. Y como bien decías hace un momento, antes de que iniciáramos ya con el programa, con el podcast, decías que tú siempre te ibas a los orígenes. Platícanos de tus orígenes. ¿Cómo es que llegas a la Academia de San Carlos? ¿A qué edad llegas? ¿Cuál fue lo que te motivó para poder llegar a la academia? Hay algo importante. Mi papá estudió en la Academia de San Carlos. Él terminó en 1958 durante la primera gestión como director del maestro Roberto Garay Baicira. De alguna manera, en esa época, tendría 8 o 9 años, les pude acompañar y vi los talleres y vi lo que hacían. Él estudió una de las carreras antecedentes o antecesoras del diseño gráfico, que era arte y publicidad, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y eso me permitió tener el primer contacto con la Academia de San Carlos. Posteriormente, bueno, yo estudié terminando mi secundaria, decidí hacer mi aplicación a la preparatoria, pero con la idea de que a lo mejor no había lugares. Hice aplicación en la vocacional 3 de físico-matemáticas e hice mi aplicación en la prepa 9. Uh-huh. Me entregaron primero el resultado de la vocacional y finalmente terminé en la vocacional. En esa época, la vocacional era de 2 años y la prepa ya era de 3 años. Yo termino mi vocacional, me voy a estudiar ingeniería mecánica eléctrica y al mismo tiempo empezaba ya a hablarse mucho de la computación. Entonces me metí a una escuela de cómputo a estudiar pues computación en general. Y estaba estudiando estas dos cosas. Esto fue como por el 69, posterior al movimiento del 68, como por el 69, 70, y de repente decidí que no era lo mío ni la mecánica eléctrica. La computación me llamó mucho la atención. Esos fueron mis antecedentes que después me sirvieron mucho para mi desarrollo como profesor dentro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en aquella época. Finalmente hablé con papá y le dije, ¿sabes qué? Me voy a salir de allí. Me dijo, ¿y a dónde quieres ir? Le dije, pues a la Academia de San Carlos. Toda la vida deberías haber ido por ahí. Lo que pasa con los papás que dicen, bueno, es que hagan lo que quieran, ¿no? Hasta que puedes encontrar el camino. Entonces de allí, en 1971, 72, fui a averiguar qué pasaba con mi certificado, porque mi certificado era de 2 años y la prepa era de 3.
y me atiende una persona que también ya tiene muchos años en nuestra escuela, que es el maestro Jorge Chue, que estaba como secretario, no sé si académicos. Finalmente me recibió, le expliqué cuál era mi problemática. Me dijo, no hay problema, te hacemos un examen para revalidar tus conocimientos y eso es suficiente. Ya me hicieron un examen allí mismo en la academia. Ahora ya los procesos de revalidación o convalidación también son bien complicados en la universidad, pero en esa época era como más personal el trato y todo. Me hizo un examen y ya finalmente me admitieron, me dieron mi número de cuenta y en ese momento no existía diseño gráfico. Yo entro a artes visuales y soy de la generación 72, de la primera generación después, ahora, de diseño gráfico. Ok, entonces, haciendo una recapitulación, llegas a la Academia de San Carlos en 1972 y me platicabas que en el 73 inicia ya tu curso regular. En este caso sería artes visuales la carrera que inicias. Así es. Tengo entendido que en 1973 inicia el plan de estudios que duró más de 40 años vigente. Es curioso porque, y ahí vienen otros asuntos que te voy a comentar. Yo entro en el 72, que es generación 72, pero al finalizar ese año ya había unos talleres que estaban impartiendo diseño, como talleres nada más para ir sondeando el asunto de la posibilidad en algún momento de abrir una carrera de diseño, pero eran talleres. Y también hay un antecedente. Estos talleres fueron coordinados por dos personas muy importantes en el área del diseño y la comunicación visual, que son el maestro Omar Arroyo Arriaga y el maestro Alfonso Miranda López. Yo en ese momento pues no los conocía, los conocí en los talleres y había ya un taller de diseño dentro de artes. Cuando llegamos al segundo año, nos dijeron que había la posibilidad de abrir la licenciatura en diseño gráfico, que quien quería seguir con diseño gráfico, y entre otros éramos como 8. Yo me decidí a irme por diseño gráfico. ¿Por qué razón? Porque para ese momento yo había puesto un taller de serigrafía, con un taller, por los conocimientos de mi papá, un taller de prensa plana, ya tenía una máquina de offset y tenía conocimientos de impresión. Entonces dije, esto me va a servir más para poder impulsar mi negocio y a la larga voy a aprender algo de diseño. Entonces decido quedarme en diseño junto con otros 8 compañeros. Ahorita ya no recuerdo los nombres de ellos. En mi generación, en el área de artes, que todavía seguimos conviviendo mucho, estaba Mónica Mayer, estaba Pablo Amor, pero ellos siguieron por artes. Sí, y destacaron mucho en el área de la producción plástica, ¿no? Así es. Ok, pues qué interesante. Hablas también del maestro Jorge Chue, y ha sido una institución, creo que muchos de los que estamos actualmente formando parte del cuerpo académico de la Facultad de Artes y Diseño pasamos en alguna de sus clases, alguno de sus cursos de dibujo. Esperemos pronto tener al maestro Jorge Chue en este podcast para hacer una entrevista, que es de nuestros profesores con mayor antigüedad en la facultad. Y bueno, entonces, en la Academia de San Carlos, ¿cómo fue tu estancia dentro de tu formación de diseño? Fue muy interesante porque yo traía la disciplina del Politécnico. En el Politécnico son muy estrictos, no puede uno llegar 5 minutos tarde a una clase. Las clases duraban las 2 horas o 3 horas, tanto en la vocacional como allá en Zacatenco. Entonces llego a la academia, a mis clases. De repente los compañeros como que no llegaban, como que sí llegaban, y entendí, para mí eso fue como una indisciplina, como que no había
Sin embargo, fui entendiendo poco a poco que el proceso educativo dentro de una escuela de artes es muy diferente a una escuela técnica, como el caso del Politécnico. Entonces me costó trabajo integrarme, pero finalmente pues ya empecé a trabajar dentro de las personas que estaban como profesores en esa época. Estaba el maestro Ignacio Salazar, que era ayudante del maestro Luis Pérez Flores. En ese momento el maestro Ignacio Salazar, posteriormente director de la escuela, era el ayudante. Entonces con ellos entendí mucho de la disciplina. Quien nos daba las clases de dibujo, Gilberto Aceves Navarro, que también era otro tipo de disciplina. Inclusive a veces se sentía muy agresivo con los alumnos o alumnas y algunos se salían corriendo de la clase, pero fue muy, muy interesante. Intentos en el área de fotografía, Katy Horna, otro de nuestros valores en el área de la fotografía. Y más o menos así fue como se inició, tratar de entender que la disciplina no era indisciplina, sino era un proceso creativo que ahora lo tengo muy claro. Sí. Así es. Bueno, tan claro que te dedicaste a la fotografía, ¿no? Durante algún tiempo, ¿no? Bueno, ahorita en un ratito más abordamos este tema. Que recuerdes algunos de tus profesores, aparte del maestro, del doctor Ignacio Salazar, aparte del maestro Aceves Navarro, ¿quiénes más formaron parte de este cuerpo académico en la formación profesional que tuviste? Tomás Helguera, que era el que se encargaba de... esto que tenemos como cálculo tipográfico, todo esto que tiene que ver con eso, Tomás Helguera, Deseido de Gilberto, Aceves Navarro. A mí me gustaría comentar algo interesante acerca de Katy Horna. Katy Horna era una fotógrafa consumada con una excelente calidad, y cuando inició a intentar dar las clases en sí, no duró mucho, duró muy poco tiempo. Platicaba yo mucho con ella y yo le decía que en el área del diseño nosotros tenemos que agregar un acento en la imagen para que la imagen cumpla con el cometido del mensaje. Y entonces Katy era muy purista. Katy era la toma, el encuadre, la calidad y la foto tal cual. No se podía hacer nada más. Yo, como tenía la imprenta, le metía el alto contraste, hacía efectos de diferentes tipos y a Katy no le gustaba. Entonces teníamos charlas muy interesantes porque no chocábamos, pero sí teníamos puntos de vista diferentes. Yo era alumno en ese momento. Entonces ella era, no, es que Benjamín, esto, así, así. Después nos fuimos entendiendo y fue entendiendo también mi punto de vista. En ese momento llega Carlos Bustamante, que es otro de los maestros. Sí. Carlos Bustamante, un profesor, un fotógrafo, por ahí tengo reseñas de su trabajo, excelente profesor, y me pide que haga un proyecto para el programa de fotografía en el área de diseño. Entonces se lo presenté con un punto de vista, le gustó mucho, y de allí decide nombrarme su ayudante. Carlos en algún momento le ofrecieron unas clases en Europa y me dijo: Benjamín, yo creo que me voy a ir. Lo comunicó a la dirección, al maestro Garibay, y ellos decidieron traer a otro fotógrafo como maestro, pero los alumnos que me conocían como ayudante, en un consejo técnico le dijeron al maestro Garibay que querían que yo me quedara. Sí. Entonces, lo curioso es que la intersección entre estudiante, ayudante y casi terminando la carrera de inmediato me ofrecieron las horas de fotografía, fue muy interesante. Entonces compartíamos ya el taller con Katy Horna y yo como maestro.
pero cada quien con la dinámica que exigía la disciplina en cada una de las áreas. Entonces iniciaste tu carrera académica también a una muy corta edad, ¿no? Sí. Todavía no terminabas la carrera y ya estabas en la planta docente. Incluso bueno, para esa época, en la década de los 70, de los 80, muchos de los ayudantes de profesor se ingresaban a la planta académica muy rápido. Es por eso que tenemos profesores con mucha antigüedad, pero muy jóvenes todavía, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué otros profesores recuerdas de la época? El caso, bueno, dentro del área, déjame ver, serigrafía. Uh-huh. En serigrafía ya estaba, no me acuerdo, el maestro Francisco Becerril. Sí. Excelente serígrafo. Una disciplina y una calidad en sus impresiones, e inclusive todavía tengo por allí un cartel muy deteriorado que pude rescatar de cuando la academia cumplió 200 años. Okay. Eso fue en 1971. Sí. 71. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Entonces fue un evento interesante. Uh-huh. Sí. Y era un excelente maestro. Lo curioso es que él había sido maestro de mi papá. Mira. Entonces, desde que llegué, fue así como familia, ¿cómo estás? Sí. No sé qué, salúdame a tu papá. Era bien interesante. Sí. Y decía yo una disciplina muy, muy importante en el área de la serigrafía, porque era un proceso que era de mucha calidad para la producción de los carteles y de todo lo que tuviera que ver con el diseño gráfico. Sí. Ok. Bueno, y en esta parte de la conclusión de tus estudios, terminas allá la carrera de diseño gráfico en la Academia de San Carlos. ¿Y cómo es que se da el traslado de la Academia de San Carlos y las carreras, las licenciaturas, para acá, para Xochimilco? Es un proceso bien interesante, además muy complicado, porque estaba la escuela que estaba en mar Mediterráneo y en Tacuba, y ellos empezaron a tener problemas porque en muy poco tiempo los estaban asaltando y robándose equipos y robándose papelería y todo eso. Uh-huh. Esto era por parte de la preparatoria popular, que también estaba muy cerca, que se había adueñado del edificio de química, si mal no recuerdo. Sí. Uh-huh. Y entonces esto ocasionó que tuvieran que desalojar la escuela de Ecograf de Tacuba, y terminamos hacinados en la Academia de San Carlos. A las clases se daban en los pasillos, en el corredor de arriba, y hubo ya la necesidad. Ya había habido un ofrecimiento por parte de la misma universidad para establecernos en Ciudad Universitaria. Uh-huh. Ahí no tengo idea quién fue, pero parece que fueron los maestros de artes los que decidieron que no querían irse a Ciudad Universitaria por la tradición que tenía el edificio de San Carlos. Y finalmente, cuando se complicó más el asunto, se empezó a construir esta escuela aquí en Xochimilco. Uh-huh. Ahora, ¿cómo salimos? Como pudimos, porque yo en mi caso lo que tuve que hacer fue proteger todo el equipo de fotografía y traérmelo en mi vehículo, en mi camioneta, porque había asaltos en el camino. Se robaron máquinas de impresión, muchas cosas se perdieron en el camino entre la academia y aquí en Xochimilco. Y llegamos y todavía las instalaciones no estaban completas, pero finalmente tuvimos que adaptarnos para poder iniciar nuestras clases aquí. Claro. Recordemos que en esta década de los 70 se traslada la Academia de San Carlos para acá, para Xochimilco, y únicamente se queda el posgrado
el posgrado en artes visuales se queda en la Academia de San Carlos, pero sí era trasladar todo el equipo, era trasladar muchos alumnos y bueno, no había talleres de pintura en ese momento, esos se diseñan posteriormente a finales de los 70, a principios de los 80 y se encarga el doctor Ignacio Salazar de hacer este proyecto. Porque, bueno, yo recuerdo todavía tomar clases aquí en el centro de cómputo, pero eran el taller de escenografía y el taller de escenografía tenía aproximadamente 25 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a hacer escenografía cuando el espacio era completamente reducido, ¿no? Y recordemos que el diseño de esta escuela, de este plantel, estaba para 800 alumnos máximo. Y bueno, hoy tenemos una población mucho más amplia. Y bueno, llegan aquí a Xochimilco. ¿Y qué tal la experiencia? Que no había transporte, que no había... Bien, decía yo, todo estaba rodeado de milpas, de repente se encontraba una vaca pastando allí fuera, donde están ahora los salones nuevos de lo que era el estacionamiento. Estábamos en un desierto, porque allí sí estábamos completamente fuera de cualquier parámetro citadino. Esto era un pueblo, sí. Todos los edificios que se encuentran ahora enfrente y alrededor eran llanos, eran terrenos ejidales, se plantaba mucho las milpas y era lo que se hacía aquí. Iba a comentar algo antes, por allí, esta licenciatura de diseño gráfico continuó durante algunos años, con el primer año como un año común, o lo que llamaban en ese momento el tronco común. Sí. Por ahí por los 77, 78, un poquito, en un consejo técnico que tuvimos, los alumnos de artes decidieron detener la escuela y hacer un congreso para revisar los planes de estudios. Y en ese momento el alumno que nos representaba a diseño gráfico dijo, pues no estaría mal darle una peinadita a diseño gráfico. Terminamos en un congreso que duró casi un año y la escuela detenida. Artes no hizo nada, aclaro. Pero nos abocamos en los maestros, bueno, en ese momento ya era maestro yo, a revisar los planes de estudios del nuestro. Entonces decidimos que el sentido que tenía diseño gráfico era demasiado pragmático, que había que incluir los procesos en los que intervenía el diseño gráfico, los procesos sociales, campañas de salud, todo eso, sí. Y modificamos ese plan de estudio y afortunadamente tuvimos que celebrarlo a final del año porque lo aprobó el Consejo Técnico y el Consejo Universitario. Dentro de las personas que participaron allí como alumnos estaba la doctora ahora Luz del Carmen Vilchis, quien fue directora de la escuela, gente muy, muy inteligente, siempre estaba trabajando con nosotros. Estaba el maestro Jorge Novelo, estaba Jorge Medrano, arquitecto, que él era el coordinador de la carrera de diseño en esa época, y algunos otros alumnos que nos apoyaron. Trabajamos todos en conjunto en la casa de Jorge Medrano en Coyoacán, en su estudio, y sacamos adelante ese plan de estudios. Allí quitamos precisamente el tronco común. Entonces se convierte diseño gráfico en una carrera fuera o libre de lo que era artes visuales. También quisiera comentar algo. Yo siempre insistí que la convivencia de artes y diseño era bien importante por la retroalimentación. Muchos de nuestros egresados en artes se dedican al diseño, han hecho diseño o hacen diseño. Y muchos de nuestros egresados de diseño hacen producción plástica. Esa convivencia enriquece mucho la producción en el área tanto del diseño como de las artes.
Entonces, bueno, finalmente ese cambio de plan de estudios fue muy importante para la escuela y llegamos con el nuevo plan de estudios aquí. Sí. Así es. Pues imagínense a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, que hasta el año 2013 aproximadamente, 2014, se lleva a cabo la propuesta de la creación de la carrera en artes y diseño, Y bueno, se está impartiendo en Taxco, pero bueno, fue uno de los proyectos importantes que se consolida a partir del punto de vista de la opinión de todos nuestros académicos ya de mayor antigüedad y de mayor experiencia para poder consolidar este proyecto académico. Y bueno, regresando aquí al plantel Xochimilco, ¿cómo se vivía en esa época la participación de los alumnos en actividades académicas, profesionales? Porque bueno, es muy, muy conocido que en la década de los 80 hubo un boom muy, muy, muy importante, ¿no? De lo que era la trascendencia del diseño gráfico y la comunicación gráfica, porque fueron dos carreras que se confundían en algunos puntos en cuanto al contenido de las materias. Sí, el caso de comunicación gráfica siempre llevó un enfoque más pragmático a lo comercial, y nosotros ya habíamos modificado lo de diseño gráfico. ¿Qué pasó aquí? Cuando llegamos, nos empieza a crecer la planta de alumnos en la escuela. Y hubo momentos en que no teníamos un profesor, por ejemplo, de tipografía para el área de diseño, y nos faltaba un profesor de fotografía para el área de artes. Entonces, pues jalaba uno porque gracias al desempeño fui secretario, fui coordinador de carrera, luego fui secretario académico, luego fui secretario general. Entonces tenía uno que mover las fichas dependiendo de cómo se requiriera que los profesores trabajaran. ¿Y qué sucede con esto? Se hace una especie de sincretismo, se empiezan a mezclar los conocimientos de comunicación, se impartían en diseño y viceversa. Y llega un momento que las dos carreras eran tan similares en cuanto a conocimientos, que era necesario hacer una sola carrera. Y es cuando empieza el proyecto de hacer la carrera de diseño y comunicación gráfica. Así, porque lo más curioso es que los mismos profesores que impartían en diseño gráfico también lo impartían en comunicación gráfica, ¿no? Entonces, se conjugaban muchos factores. Incluso yo recuerdo de mis primeros años como docente, tener alumnos en comunicación gráfica que eran tan creativos, a veces hasta más que los artistas visuales, ¿no? Sí. Entonces generaban proyectos muy, muy, muy importantes y una generación de mucha trascendencia. Analía Solomonov, por ejemplo, ahora está en Argentina. Jesús Gamboa, que está coordinando una carrera ya en Veracruz. Sugel y Bolio también, ¿no? Dedicados a las artes. Que ojalá en algún momento tengamos una participación con ellos a través de la distancia. Pero bueno, en este caso, esta parte profesional, ¿en qué momento decides relacionar la fotografía, tu práctica profesional con la parte de la docencia? Tiene un antecedente mucho más lejano, que es mi abuelo era fotógrafo. Okay. Ahora entiendo. Él era de las cámaras de placa. Claro. Uh-huh. Pero no era fotógrafo profesional, era fotógrafo por gusto, porque él trabajaba en ferrocarriles. Entonces viajaba mucho y siempre cargaba sus cámaras. Pues cuando llegaba a casa, pues me ponía a platicar desde chavillo con él, desde muy joven, y me enseñó a usar la cámara, y él revelaba en casa. Entonces aprendí el proceso mucho antes de pensar en irme a la academia. Sí. Cuando llegué a la Academia de San Carlos a dar clases, obviamente por esta misma razón me quedo con la asignatura de fotografía, pero nosotros no teníamos no había químicos preparados. Entonces algunos laboratorios hacían los polvos y todo, pero yo prefería comprar todo por separado y enseñar a los alumnos
como mencionábamos antes, los antecedentes son importantísimos. No puede uno conocer algo si no conoce las raíces. Y en este caso, la fotografía, había que meterse en la historia de la fotografía, luego saber cómo se hacían los químicos, cómo funcionaban los procesos químicos, e incluyendo también los procesos de la iluminación y todo esto. Entonces tenía yo como en un laboratorio de química, mi balanza, mis pesas para medir por décimas de gramo, y los enseñaba a hacer los químicos a ellos en el laboratorio. Y entonces por allí entro yo con lo de fotografía. Yo hacía ya fotografía, tenía mi taller para mis portadas, eso. Cuando empecé con taller de impresión, no tenía ni idea de qué era la tipografía, el cálculo tipográfico, cosas de ese tipo. Y cuando llegué con Tomás Helguera, que era el que daba la clase, pues yo ya sabía todo eso. Entonces, este tipo de conocimiento anterior creo que es bien importante porque refuerza mucho el desempeño académico. Sí. Entonces por ahí se fue. Inclusive la plática con Katy Ornat, que es otra parte importante nuevamente. Sí. Esta convivencia me permitió ver los puntos de vista tanto de las artes como del diseño, sí, y tener una comparativa. Entonces todo eso lo fui aplicando durante el camino. Cuando llego aquí, pues seguía yo dando mis clases de fotografía y ya tenía... Porque en los 70s pasó también una cosa muy importante. La carrera de diseño, como mencionaba al principio, eran 8 alumnos. Éramos 8 alumnos. Y de repente se llenó la Academia de San Carlos, rebasó las capacidades de la misma, el diseño gráfico, las capacidades de la escuela en alumnos. También ese fue el otro problema. En el caso de Decograph, que era la escuela de dibujo publicitario que después se fue a Tacuba y se convirtió en comunicación gráfica, a ellos les otorgaron el permiso de los planes de estudios para su licenciatura, sí, poquito después de la de diseño gráfico. O sea, son casi hermanas las dos ahí. Pero llegando aquí, como mencionaba yo antes, se fusionan, empieza pues la verdad es una retroalimentación que llevó a hacer más importante la carrera. Uh-huh. Y que finalmente también deviene en una carrera como la de diseño y comunicación visual en la actualidad. Ahora, en mi caso, de repente daba yo clases en artes y había una clase que me llamaba mucho la atención, que era cibernética. Y esto vamos al cómputo. Claro, y yo fui tu alumno en nociones de cibernética ya por 1993. Ajá. Entonces, el conocimiento que yo he adquirido en la escuela de cómputo me permitió seguirme interesando en el área de cómputo. Sí. Y afortunadamente llego y no habíamos... cuando yo estaba como secretario académico, fue con el maestro Juan Antonio Madrid, sí, que me llama por primera vez a participar como secretario académico. Entonces, el Consejo Técnico estaba mi oficina. Sí. En algún momento quité mi oficina y teníamos 4 computadoras en el almacén, sí, como tesoros guardados. Y como secretario académico firmé los resguardos y los saqué. Me regañó, obviamente, el maestro Juan Antonio. Es que son equipos muy caros y no tenemos río. Sí, maestro, pero esto se va a hacer obsoleto en muy poco tiempo. Uh-huh. Hay que usarlas ahorita. Y entonces empezamos a dar la clase de nociones de cibernética, y en el área de diseño teníamos otra asignatura que tenía que ver con cómputo, que también la daba yo, y empezamos a usar las computadoras para eso. Y allí nació nuestro centro de cómputo posteriormente. Así es. Que bueno, hoy tenemos el centro de cómputo
pues no, sino a la vanguardia, sí tenemos una buena cantidad de equipo y bueno, se está renovando actualmente parte de este equipo. Oye, para la década de los 80 hubo una fuerte influencia por parte de la fotografía en el país, ¿no? Y bueno, internacionalmente también fue algo muy, muy, muy sonado. Platícanos parte de la historia que se vivió aquí con el maestro Aníbal Angulo. Aníbal, bueno, él llegó por ahí en los 80. Aníbal ya en su momento había tenido una historia en el área de fotografía porque participaba en varias revistas haciendo fotografía. Había una revista muy interesante donde él producía personalmente las fotografías, se llamaba Eros. Esta revista tenía como finalidad hacer fotografía del cuerpo humano desnudo y apreciar las proporciones, todo, pero invitó a muchas a artistas de aquella época. Luego platicaba sus trucos porque había ya algunos artistas, algunas mujeres artistas que ya estaban veteranas y de repente había que retocar, rehacer. Entonces, como platicábamos, muchos fuimos muy buenos amigos hasta la fecha, es un excelente amigo mío. Y él siempre participó, pero en el área de artes. Y era muy interesante, pero la propuesta de Aníbal, a comparación de la de Capi, era más moderna, era más de intervenir una fotografía, de repente estar en el laboratorio y meterle trazos con el revelador para hacer otras cosas. Y era muy interesante la propuesta. Tiene cosas muy, muy buenas Aníbal de fotografía. En algún momento estuve a punto de irme a Baja California Sur. ¿Por qué? Él vive allá. Porque tiene un desastre con todos sus negativos. Le dije, hay que recuperar todo eso. Pero la verdad es que no tengo tiempo para hacerlo en la actualidad. Sí. Pues qué bueno que lo comentas, porque el proyecto que tienes actualmente va relacionado con eso, ¿no? Recuerdo que tienes sabáticos, disfruta de años sabáticos acumulados. Ya acabas de disfrutar un año sabático después de muchos años que no tuviste la oportunidad de hacerlo. Y estuviste trabajando con la recopilación de material. Y hay un proyecto muy importante que estás echando a andar ahorita, si nos quieres platicar esta recuperación del plan de estudios. Sí, por los mismos antecedentes que mencionaba yo, de mi papá, de todo eso, yo dije, bueno, y de la carrera de diseño y comunicación visual, ¿de dónde surge realmente? Entonces empiezo a investigar y dentro decía yo en algún momento, dentro de los profesores que iniciaron esto, Alfonso Miranda y Omar Arroyo. Omar Arroyo era egresado de la Iberoamericana, de la licenciatura en diseño gráfico, había viajado becado a Europa, conoció los antecedentes de la Bauhaus, traía un bagaje de la producción del diseño que no se conocía aquí mismo. Y Alfonso Miranda es una gente con una gran capacidad de resolución y ellos son prácticamente el antecedente de esta carrera, pero porque ya se habían hecho muchos intentos. En el mismo caso del maestro, se me fue el nombre, allí por los 30, 40 hicieron intentos de meter carreras o cursos nocturnos para trabajadores que les permitiera conocer la serigrafía, el diseño. No se estilaba todavía el diseño. Entonces, Diego Rivera, es el que se me olvidó, en algún momento intenta eso, pero lo curioso es que ahondando en la historia de la escuela, fueron muchos los directores que querían o buscaban la manera de meter estos cursos porque permitían a los obreros, a la gente que no tenía una educación universitaria, involucrarse con la universidad y tener una capacitación para
poder obtener mejores trabajos. Yo conocí los talleres de diseño antiguos, que nos decía yo, no sé, de cómo recortaban partes de revistas, de la tipografía para ir armando. Esto ya pasa a la historia así, pero finalmente es el maestro Roberto Garibay, y alguien me platicaba, no lo puedo asegurar, que en un café en Francia estaba platicando Roberto Garibay y dijo, ¿por qué no hacemos una licenciatura de diseño? Entonces, debe estar hablando de los 60, 68, por allí. Y lo concreta en el 72 como carrera. Así es. Oye, pues qué interesante todo esto que nos mencionas, y esperemos que pronto podamos ver resultados de este proyecto, igual ver la posibilidad de tener una publicación de este trabajo para que la comunidad lo vaya conociendo. Pasaste también varios años de tu antigüedad académica como funcionario. Sí. Fuiste coordinador de carrera, fuiste secretario académico, fuiste secretario general, tú eras secretario general cuando yo estudiaba. Después coincidimos como parte del equipo de funcionarios en la gestión del doctor Manzano, tú como jefe de división, estudios profesionales, y yo estaba allá en la Secretaría de Apoyo y Vinculación en la Academia de San Carlos, ¿no? Pues una trayectoria muy importante, maestro. ¿Ya cuántos años de antigüedad y de experiencia en la universidad como docente? Acabo de cumplir 48 años de antigüedad. En el 2026 cumpliría los 50. Sí. Si es que llego. Claro que sí. Hay una anécdota muy importante que me gustaría preguntarte si tú viviste la experiencia. Una patrulla. ¿Una qué? Una patrulla, un vehículo, una patrulla que ingresó aquí al plantel Xochimilco. ¿Estabas como profesor o ya eras funcionario en ese momento? No, todavía no estaba como funcionario. O sea, debo haber sido coordinador, yo creo. Sí. Sí, resulta que un alumno cometió una infracción por allá, por División del Norte, para que lo venía persiguiendo la patrulla, y llega, se mete al estacionamiento, y la patrulla nunca tomó en cuenta que era una escuela universitaria, y se metió atrás del alumno para tratar de... Y pues es brava nuestra gente. Y la primera que cerró la puerta fue una vigilante que teníamos ahí en la entrada. Cerró la pluma y se queda encerrada la patrulla, y no podían bajar los patrulleros, y salieron alumnos, empleados y todo. Terminaron con la patrulla, la empapelaron toda, y hasta que no vino alguien de la delegación a platicar con el director, no creo que era Luis Pérez Flores, sí, porque Luis Pérez Flores vive la transición prácticamente, y hasta que no vinieron a platicar con él, ya se pudo liberar tanto a los patrulleros como que se llevaban su patrulla. Pues yo creo que eso mostró un poquito del respeto que deben de tener por una institución universitaria las autoridades, ¿no? Así es. Así es. Bueno, y también, ¿no? Con tanta trayectoria, con este legado histórico que tiene la Academia de San Carlos, y que en la actualidad estamos festejando, en el caso específico de la Facultad de Artes y Diseño, que ya convertidos en facultad, ya 10 años. Es por eso que en este año 2024 estamos celebrando, todavía se va a extender parte de la celebración el próximo año, y estos son de los proyectos que estamos echando a andar. Y bueno, vamos cerrando nuestro podcast. ¿Algo que quieras agregar? Sí, me gustaría mencionar algo. Diseño gráfico se obtiene la primera licenciatura en 1972, cumplimos 50 años en el 2022. No sé qué pasó, yo estaba trabajando en algún proyecto, pero no es lo mismo estar como profesor que... Claro. Y yo creo que deberíamos haber festejado esos 50 años de la primera licenciatura de diseño gráfico, ahora transformada, y en el 2023
sería la de comunicación gráfica. Sí. Porque se llevan por meses, decía yo. Si no, deberíamos haberlo festejado porque es una fecha que es significativa para todos los que hemos egresado de nuestras licenciaturas. Así es, pues hay mucho que festejar, nada más que tanto el 2022, todavía estábamos en parte de la pandemia, pero bueno, ahorita con estos 10 años se hace una recopilación de festejos, ¿no? Así es. Mi querido maestro Benjamín, la comunidad de la facultad te reconoce, te recuerda con mucho cariño. Hay que consolidar ese proyecto que está. Se te ha hecho el ofrecimiento de que en el momento que esté concluido tu proyecto se pueda publicar, porque es parte de la historia de lo que es nuestra Escuela Nacional de Artes Plásticas, Academia de San Carlos y Facultad de Artes y Diseño. Pues muchas gracias. Yo agradezco esta oportunidad de venir aquí a platicarles un poquito de nuestros antecedentes, porque eso nos permite tener la conciencia real de quiénes somos, de dónde venimos. Y les mencionaba yo en algún momento a mis alumnos, eso nos obliga a tener un respeto por nuestra institución, aunque algunos la han irrespetado últimamente, y tener la conciencia que en lugar de deteriorar nuestra calidad académica, la impulsemos y sigamos teniendo a los mejores profesionistas en el área tanto del diseño como de las artes. Así Muchas es. Gracias. No, al contrario, y es parte de lo que se está trabajando en la actualidad, pues siempre buscando las mejores condiciones tanto laborales como de infraestructura para la comunidad. Así es que muchas gracias. Les damos pues todo nuestro agradecimiento que nos están viendo. Este es nuestro tercer capítulo y esperamos en el cuarto capítulo tener otro invitado de la talla de nuestros académicos que nos han venido acompañando en estos podcasts. Así es que muy buenas tardes, muy buenas noches. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación y bueno, muchas gracias, maestro Benjamín Sánchez Correa. Que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima.